Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy os voy a mostrar cómo hacer un helado galaxia con sabores tropicales. La verdad es que yo pensaba que el calor ya estaba pasando, pero hemos empezado septiembre con una ola de calor terrible. Por eso me dieron muchas ganas de hacer un helado casero. Seguro que habéis visto que está muy de moda hacer cosas tipo galaxia, y dije qué mejor manera de refrescarme que hacer un helado galaxia. Es una técnica muy sencilla y con un resultado muy bonito. Espero que os guste la receta y que la probéis, así que si quieres ver cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Vamos a necesitar leche condensada, nata para montar o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa, saborizantes, esencias o extractos. Podéis elegir hasta un máximo de 5 sabores. Yo le he puesto esencia de piña, mango, coco, mandarina y lima-limón, aunque si queréis lo podéis hacer todo de un solo sabor. También he utilizado colorantes alimentarios de color lila, celeste, rosa y negro. Y opcionalmente, para darle unos toquecitos de brillos y destellos a nuestro helado galaxia, le podemos añadir purpurina comestible. Empezamos poniendo la nata o crema para batir bien fría en un bol y la batimos a velocidad máxima durante 5 minutos. Pasado este tiempo ya tendremos la nata montada. Veréis que no queda demasiado firme porque no hemos agregado azúcar, ya que el dulzor se lo dará la leche condensada. La leche condensada también nos ayudará a que el helado no cristalice y que quede muy cremoso. Integramos la leche condensada con la nata montada con la ayuda de una lengua repostera. Lo hacemos siempre con movimientos envolventes para no perder el aire que hemos conseguido al montar la nata. Cuando lo tengamos bien integrado, ya tendremos nuestra base de helado lista. Ahora vamos a repartir la mezcla en 5 recipientes, pero no lo repartimos todo por igual, sino que en 2 de los recipientes vamos a poner poquita cantidad, ya que con estas cantidades más pequeñas vamos a hacer el color blanco y negro del helado, y no hay que poner mucha cantidad de estos colores. Cuando tengamos la mezcla repartida, añadimos el colorante alimentario. Empezamos con el de color rosa. También añadimos unas gotitas del saborizante o esencia que hayamos elegido. En este caso es de piña. Mezclamos y vamos añadiendo más colorantes si lo vemos necesario. La idea es que nos queden colores intensos. Por eso lo mejor es agregar el colorante poco a poco hasta conseguir el color deseado. Del mismo modo vamos a hacer otra mezcla celeste con sabor a coco, otra lila con sabor a mango, otra gris oscuro sabor mandarina y la última porción la dejaremos sin color pero le ponemos el sabor a lima-limón. Hecho esto, empezamos a crear nuestro helado galaxia. En el recipiente donde vayamos a congelar nuestro helado añadimos los 3 colores principales, que son el lila, el rosa y el celeste. Los ponemos en la base uno al lado del otro. Después agregamos unos puntitos de mezcla blanca y gris. No debemos poner mucha cantidad, de lo contrario los colores principales no destacarán. Sobre esto añadimos más color y espolvoreamos la purpurina comestible. La purpurina es totalmente opcional, pero le dará unos destellitos muy bonitos que simularán el brillo de las estrellas. Ahora hacemos una nueva capa de la misma manera que creamos la anterior. Ya veis que no tiene ninguna dificultad. Simplemente debemos tener cuidado de no añadir demasiado blanco y gris para que en la mezcla puedan predominar los colores principales que son el lila, el rosa y el celeste. Como habéis visto, he hecho este helado con 5 sabores ya que tenemos que dividir la mezcla en 5 partes. Así podremos agregar un sabor a cada color y podremos conseguir una mezcla con un sabor tropical súper rico. Aunque también podéis hacer el helado de un solo sabor, eso ya lo dejo a gusto de cada uno. Seguimos añadiendo el resto de colores y más purpurina. Cuando terminemos de poner toda la mezcla, con una espátula o cuchillo vamos a mezclar un poquito las capas. Así que vamos haciendo movimientos en forma de ondas en varias direcciones. Tampoco debemos mezclar demasiado, ya que si no nos va a quedar todo de un solo color. Debemos tener en cuenta que cuando lo sirvamos, al hacer las bolas de helado también se mezclarán los colores. Por eso lo mejor es mezclarlos un poco pero sin pasarnos. Ahora ponemos el papel film sobre el helado para evitar que se cree una capa de hielo en la superficie, así que lo hacemos de tal forma que el papel film esté tocando toda la superficie del helado. Una vez listo, lo llevamos al congelador un mínimo de 6 horas. Y mientras voy a preparar los conos donde voy a presentar el helado. Utilizaré este tipo de cono o galleta para servirlos. La verdad es que me encanta bañar el borde de los conos con chocolate. Personalmente me parece que así se ven más apetecibles. Claro, eso si te gusta el chocolate tanto como a mí. Así que esto es un paso opcional, pero es súper fácil y perfecto para darle un toque de chocolate al helado. Aprovecho que el chocolate todavía no ha endurecido por completo para espolvorearlo con purpurina comestible. De esta manera decoramos el cono con la temática galaxia del helado. Hecho esto y pasadas las 6 horas de congelador para que endurezca el helado, lo sacamos y retiramos el papel film. Y ya solo nos queda hacer una bola con la ayuda de una cuchara para helados. Como veis, al hacer la bola los colores se mezclan un poquito más. Por eso a la hora de mezclarlo os decía que no es bueno pasarse, ya que en este paso se mezcla aún más y puede volverse todo de un solo color.
Y ya tenemos nuestro helado galaxia muy cremoso y con un sabor tropical súper refrescante puesto en nuestro cono chocolateado. Es perfecto para combatir el calor que aún tenemos estos días. Recordad que podéis cambiar los sabores que os propongo y también los colores del helado. Así conseguiréis distintos efectos muy coloridos y divertidos. Espero que os guste esta forma rápida de hacer helados caseros súper cremosos y del sabor que más os guste. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta y comparte el enlace. Suscríbete al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos el próximo viernes con una nueva videoreceta. ¡Hasta pronto, Cupcakers!